Entonces, como le estaba diciendo, nosotros vamos a empezar a ver propiedades coligativas. Entonces, en las propiedades coligativas, nosotros, ¿cierto? Este tipo de concentraciones las vamos a utilizar, ¿ya? Dentro de las propiedades coligativas aparece la molaridad y la fracción molar. Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto? Para avanzar en propiedades coligativas tenemos que primero, ¿cierto?, dominar bien esto, ¿ya? Así que si quedan dudas, es importante que las formulen hoy día, ¿ya? Para no avanzar hacia propiedades coligativas si es que aún, por ejemplo, no dominan esto, ¿ya? De todas maneras, igual con la guía 6, yo me voy a dar cuenta al tiro si están entendiendo o no, ¿ya? Ya, hemos realizado, ¿cierto?, varios ejercicios. Y hoy día vamos a empezar con propiedades coligativas, pero, eso sí, como les dije, me gustaría preguntar si alguien tiene una duda hasta acá, con respecto a algún concepto. No, profe. Ya. Profe, ¿a quién se le escucha viendo tele? Puede ser. Puede ser. Estoy media sorda. Que lo pongo para amenizar. Ya. Entonces, vamos a empezar, ¿cierto?, con propiedades coligativas. Entonces, el primer concepto que vamos a tratar es de dilución, ¿ya? De dilución. El concepto de dilución, vamos a ver, ¿cierto?, que cuando uno generalmente, sí, me di cuenta. Lo único que dijimos, Romy, es lo de la guía, que tienen que meterse a la carpeta para revisar la guía. La guía, lo posible que me la puedan mandar el viernes. Si necesitan más plazo, les doy más plazo, ¿ya? Pero ahí los vamos viendo, ¿ya? La idea es que ustedes me vayan diciendo cómo van con la guía, si ya la terminaron. ¿Ya? Eso. Perdón. Entonces, les contaba, ¿cierto?, que las concentraciones químicas son fundamentales para poder avanzar, ¿cierto?, hacia propiedades coligativas. Uno de los primeros conceptos, ¿cierto?, que vamos a ver, ¿cierto?, en este nuevo contenido, es dilución, ¿ya? Nosotros a diario preparamos diluciones, ¿ya? Si ustedes se preparan un tecito, un cafecito, ¿cierto?, y les queda medio cargado, ustedes agregan agua. Y van a diluir, ¿cierto? En cierta manera están diluyendo el café, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el concepto en sí de dilución? Bueno, que yo a partir de algo concentrado, de una solución concentrada, yo, ¿cierto?, genero una concentración mucho más diluida, ¿ya? Y obviamente esto va a obedecer, ¿cierto?, una ecuación, ¿ya? Esta es la ecuación de dilución, o ecuación de oro también la conocemos, ¿cierto?, en los laboratorios, que nos sirve, ¿cierto?, para preparar diluciones, ¿ya? Diluciones con medidas precisas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esa CI? Quiere decir concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. ¿Y la concentración en qué se mide? Esa M mayúscula, ¿qué significaba? ¿Masa molar? No. Molaridad. Molaridad. Molaridad, perfecto. Molaridad, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo 3 tubitos, 4. El primer tubo es mucho más concentrado. Yo ya hice este ejercicio. Ya. Acá tengo 4 tubitos, uno concentrado, ¿ya? Uno un poco más diluido, un poco más diluido, fíjense en los colores, ¿cierto? Y el último, ¿cierto?, mucho más diluido que los otros 3, ¿ya? ¿Qué se hizo? Bueno, tomé de esto, ¿cierto?, una cantidad, ¿ya? Tomé 1 mililitro de este tubo, agregué acá, ¿cierto?, 1 mililitro y le eché agua. Luego, ¿qué hice? Lo mismo, el mismo procedimiento. Tomé 1 mililitro de acá y le agregué agua, ¿ya?
Y acá lo mismo, ¿ya? Entonces yo acá fui haciendo una dilución, ¿ok? A eso nos referimos cuando estamos diluyendo. A partir de algo súper concentrado, ¿cierto? Vamos generando soluciones mucho más diluidas, ¿ok? Y de hecho por eso da ciertos colores, ciertas tonalidades, ¿ok? Volvemos a nuestra presentación. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Un típico ejercicio de dilución, ¿ok? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Preparar 1 litro de disolución o solución de permanganato de potasio, 0,4 molar, a partir de una solución de permanganato de potasio, 1 molar, ¿ya? Preparar una solución, ¿cierto? Preparar 1 litro de solución de permanganato de potasio, 0,4 molar, ¿ya? Eso es lo que tienen que preparar, su concentración final y su volumen final. A partir, si quiere decir, si es a partir, ¿cierto? Eso es lo que tengo inicialmente. A partir de una solución 1 molar, esa es su concentración inicial. Entonces, ¿cuánto es el volumen inicial? Bueno, a partir de la ecuación, ¿cierto? A partir de la ecuación, yo puedo, ¿cierto?, determinar el volumen inicial. ¿Ok? Así se desarrolla este tipo de ejercicio. Entonces ahí, ¿cierto? Yo sé que son 400 mililitros. También tenemos otro concepto que es la solubilidad, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por el concepto de solubilidad, chiquillos? Bueno, es la máxima cantidad de soluto, ¿cierto?, en gramos que vamos, ¿cierto?, o que se podrán disolver, o que vamos a disolver, ¿cierto?, en 100 mililitros de solvente, ¿ya? A una temperatura determinada, ¿ok? ¿Esto cómo se va a expresar? Con una S mayúscula, ¿ok? Entonces van a ser gramos de soluto, los gramos de soluto, ¿cierto?, que se pueden disolver en 100 mililitros de solvente. Y en la máxima cantidad, ¿cierto? Máxima cantidad, ¿cierto?, de soluto que se va a poder disolver en 100 mililitros de solvente. Entonces nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que esta solubilidad, ¿cierto?, se puede clasificar, ¿ya? Y se va a clasificar, ¿cierto?, según una solución si es insaturada o no saturada, una solución saturada y una solución sobresaturada, ¿ya? Si tenemos una solución insaturada, ¿cierto?, vamos a decir que la cantidad de soluto, ¿cierto?, es obviamente ínfimo, pequeñísimo, ¿cierto?, con respecto a la cantidad de solvente, ¿ya? O sea que este solvente puede aceptar, ¿cierto?, mayor cantidad de soluto, ¿ya? En cambio, en una solución saturada nosotros vemos, ¿cierto?, que la cantidad de soluto está al límite, ¿ya? Está al límite. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, agrego un pelito más de soluto, esta solución se sobresatura, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto?, una solución saturada es la máxima cantidad de soluto, ¿cierto?, que se puede disolver en el solvente, ¿ok? Es la máxima cantidad. Ya pasado de eso, yo agrego un granito más y esto se vuelve sobresaturado. Y finalmente, ¿cierto?, una solución sobresaturada es una solución donde el soluto, ¿cierto?, está en mayor cantidad que el solvente, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, una solución sobresaturada. En este caso, ¿cierto?, este es el cristal instantáneo, o hielo instantáneo, ¿ya? O hielo caliente también se conoce así, que se hace con sales de acetato de sodio, ¿ya? Que es una sal, es como la sal. Uno va agregando al agua caliente, ¿cierto?, va agregando esta sal de acetato de sodio y empieza, ¿cierto?, a diluir el acetato de sodio en el agua hasta que ya, ¿cierto?, uno se da cuenta que no queda, ¿cierto?, ya no se diluye más, ¿cierto?, el acetato de sodio. Acuerden, bueno, ahora vamos a ver, ¿cierto?, que con la temperatura, generalmente la sal con la temperatura, ¿cierto?, en el agua, aumenta la solubilidad. Por lo tanto, ¿cierto?, al agregar temperatura al agua, ¿cierto?, y al agregar acetato de sodio hace que sea más soluble, ¿ya? Entonces la solución, ¿cierto?,
hacemos una solución sobresaturada de acetato de sodio, y luego, ¿cierto? Ante el mínimo contacto, ¿cierto? Esta solución, ¿cierto? Se cristaliza y se genera lo que son ¿cómo se llama? El hielo instantáneo, ¿ya? Ya. Dentro de los factores, ¿cierto? Que vemos que afectan la solubilidad, vamos a hablar, ¿cierto? De la naturaleza química de los que interaccionan en la solución, ¿ya? En este caso, si la interacción, ¿cierto?, es mayor entre un soluto y un solvente, ¿ya? Si la atracción es mayor entre un soluto y un solvente, ¿cierto?, que la misma atracción que hay, ¿cierto?, entre los mismos solventes o los solutos en una solución, ¿cierto?, nosotros decimos que la disolución o la solución es favorable. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Esto quiere decir que si ustedes, por ejemplo, preparan una solución y en esa solución el soluto y el solvente se llevan súper bien, ¿ya? Esta solución va a ser favorable. En cambio, ¿cierto? Sí, la atracción, ¿cierto?, entre el soluto y el solvente es mucho menor a la atracción que hay entre los mismos solventes o los mismos solutos, la solución va a ser desfavorable. ¿Ok? Esto es producto de la naturaleza. ¿Ok? La naturaleza, ¿cierto?, de las moléculas que participan en una solución. O sea, si yo, por ejemplo, a mi solvente le agrego un soluto y estos se llevan súper bien, ¿cierto? Va a ser una solución favorable. Si yo le agrego un soluto, ¿cierto? Y a mi solvente se queda incólume, ¿cierto? No hace ninguna reacción alguna, ya la solución va a ser desfavorable. ¿Ok? También podemos decir, ¿cierto? Que podemos ver, ¿cierto?, que uno de los factores que afectan la solubilidad, ¿cierto? Y dentro de la naturaleza química también, ¿cierto? Vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, ¿ya? De las fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿cierto? Así como vimos que existe, ¿cierto?, una naturaleza en cuanto a la interacción, también, ¿cierto?, hay una naturaleza en cuanto a fíjense ahí que hay como signos, ¿cierto? El más, el menos, ¿cierto? Es una naturaleza eléctrica, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con las fuerzas de atracción entre las moléculas participantes, ¿cierto?, de mi solución, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Yo tengo un cristal de cloruro de sodio o de sal, ¿ya? Con agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense que el agua va a rodear, ¿cierto? Va a rodear estos elementos. En este caso, ¿cierto? El agua va a estar rodeando al cloro y al sodio, ¿ok? Ese proceso se llama solvatación, ¿ya? Cuando el agua rodea, ¿cierto?, a un elemento. Y en este caso, ¿cierto?, lo hace por cargas eléctricas, ¿ok? Hay una interacción, entonces cuando ustedes, por ejemplo, agregan sal al agua y el agua, ¿cierto?, con la sal ustedes empiezan a ver, ¿cierto?, que la sal se empieza a diluir, ¿cierto?, en el agua, es porque están interactuando sus moléculas, es porque el agua está rompiendo esta molécula y está interactuando a nivel, ¿cierto?, eléctrico, ¿ya? Hay una fuerza eléctrica de atracción, ¿cierto?, entre estas moléculas, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Sabemos que dentro de los factores que afectan la solubilidad, ¿cierto?, está la interacción entre el soluto y el solvente, pero también tenemos, ¿cierto?, la interacción en cuanto a la naturaleza de cada cierto participante, su naturaleza eléctrica, ¿ok? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener moléculas que van a tener una fuerza de atracción, ¿cierto?, o iónica, ¿cierto?, mayor. En cambio, otras, ¿cierto?, que no van a interactuar con la solución, ¿cierto? Y por lo tanto van a precipitar, van a quedar ahí, no se van a poder diluir, ¿ya? Producto, ¿cierto?, de su naturaleza eléctrica y de su fuerza de atracción entre la misma solución. Por lo tanto, ¿cierto? Otro factor que vamos a considerar, ¿cierto?, de la solubilidad va a ser la temperatura, ¿ya?
La temperatura, ¿cierto? Vamos a ver que en sólidos y en gases va a ser totalmente distinto cómo se va a comportar, ¿ya? La temperatura es un factor, ¿cierto? Que va a afectar la solubilidad, y eso lo sabemos, ¿ya? Es cosa, ¿cierto? De ustedes ponerse a preparar, ¿cierto? Un plato de fideo y se van a dar cuenta, ¿cierto? Que a medida que aumenta la temperatura, la sal que van agregando, ¿cierto? Al agua se va diluyendo mucho más rápido, ¿ya? Por eso tiene, ¿cierto? Su razón de ser, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos, ¿cierto? Que los solutos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Los sólidos, ¿ya? Los sólidos, a medida, ¿cierto? Que aumenta la temperatura, van a aumentar la solubilidad, ¿ya? En la solución, ¿ok? Si yo agrego, ¿cierto? Un sólido y aumento la temperatura, ¿ya? Va a aumentar la solubilidad. Pero ¿qué pasa en gases? ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Qué pasa, ¿cierto? A medida que yo aumento la temperatura con respecto a la solubilidad, ¿cierto? De los gases. ¿Qué va pasando? Disminuye. ¿Qué va pasando? Disminuye. ¿Ah? Disminuye. Disminuye, perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? Para concluir, ¿cierto? La solubilidad, ¿cierto? De los sólidos, a medida que aumenta la temperatura, es mayor. En cambio, ¿cierto? En gases, a medida que aumenta la temperatura, es menor, disminuye. Por lo tanto, si lo viéramos, ¿cierto? En un gráfico, veríamos esto, ¿ya? A medida que aumenta la solubilidad, ¿cierto? En las sales va a aumentar a medida que aumenta, ¿cierto? La temperatura en las sales, va a aumentar la solubilidad. En cambio, ¿cierto? En gases, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Chicos? Sí. Ya. Veamos la presión. El factor presión, podemos ver, ¿cierto? Que en gases va a ser lo contrario, ¿ya? Fíjese acá, ¿cierto? Que yo empiezo cuando hablamos de presión, hablamos, ¿cierto? De una fuerza ejercida en una determinada área. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, los pongo en una sala y ustedes no se juntan porque se llevan pésimo todo, ¿ya? Entonces se llevan pésimo, nadie conversa con nadie, tienen su grupo y yo hago, ¿cierto? De manera, los presiono, de alguna manera, ¿cierto? Los presiono. ¿Y cómo los presiono? Por ejemplo, en la sala empiezo, ¿cierto? A achicar sus paredes. Cosa que tengan que interactuar, ¿cierto? De manera forzada, ¿ya? Tengan que interactuar de manera forzada, ¿por qué? Porque empiezo, ¿cierto? A cerrar las paredes de la sala y de una u otra manera, ¿cierto? Van a tener que encontrarse igual, van a tener que estar cerca igual, ¿ya? Entonces, estoy forzando, ¿cierto? La interacción, ¿ok? Entonces, en caso de gases, ¿cierto? Que interactúan con líquidos en este caso, ¿ya? Gases que están interactuando con líquidos, ¿cierto? Yo voy a forzar la interacción, ¿ya? Yo estoy forzando esa interacción. Entonces, al aumentar la presión, ¿cierto? Aumenta la solubilidad, ¿ya? En el caso de la interacción de gases con agua. ¿Ok? Ya. Sí, profe. Ya. Con respecto, ¿cierto? A las propiedades coligativas, vamos a ver, ¿cierto? Que las propiedades coligativas, vamos a ver los cambios, ¿cierto? Que suceden en soluciones cuando yo agrego un soluto, ¿ya? ¿Ok? Y esto, ¿cierto? Va a ser independiente de la naturaleza del soluto, ¿ok? Entonces, vamos a... La primera propiedad coligativa que vamos a ver, chiquillos, es la disminución de la presión de vapor o tonoscopia, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, al añadir un soluto, ¿cierto? Al añadir un soluto, por ejemplo, acá tenemos un vaso con agua, ¿ya? Tenemos un vaso con agua. Entonces, en este vaso con agua, ¿cierto? Las moléculas se van escapando, ¿ya? Les cuesta escaparse, ¿ya? A las moléculas de agua, pero igual se van a ir escapando, ¿ya? Si ustedes dejan ahí, por ejemplo,
dejan el agua unos días, van a ver, ¿cierto?, que el agua de alguna manera, ¿cierto?, va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque va a pasar, ¿cierto?, de agua líquida a agua a vapor, ¿ya? Igual se va a ir escapando agua, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar si yo agrego un soluto? ¿Ya? Vamos a imaginar, ¿cierto? Vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos, ¿cierto?, que estas moléculas de agua, ¿cierto? Esto es el ejemplo burdo que les voy a poner, pero no importa. Imaginemos que estas moléculas de agua representan el carrete fome, ¿ya? Si hay un carrete fome, ¿cierto?, una fiesta fome, lo más probable es que la gente se vaya, ¿cierto? No se van a quedar en una fiesta fome. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega un amigo o una amiga, ¿cierto?, que les cae súper bien, ¿ya? Entonces ustedes igual se van a querer quedar, ¿ya?, en la fiesta. ¿Por qué se van a querer quedar? Porque el amigo es simpático, ¿ya? O porque la amiga es simpática, les cae bien, les cuenta historias entretenidas, qué sé yo, ¿ya? Por lo tanto, independiente de que el carrete esté fome, ¿cierto?, ustedes se van a quedar igual interactuando, ¿ok? Eso es lo que pasa, ¿cierto?, cuando yo agrego un soluto al agua. Va a disminuir, ¿cierto?, mi presión de vapor. ¿Por qué va a disminuir mi presión de vapor? Porque hay una interacción. Hay una interacción, ¿cierto?, entre estas moléculas que se estaban escapando. Ahora, ¿cierto?, estas van a interactuar. No todas, pero algunas de ellas. Fíjense que acá igual hay algunas que escapan, ¿ya? Pero no, ya no están, ¿cierto?, todas escapando de la solución, ¿ok? Solamente algunas de ellas van a escapar, las otras van a interactuar. ¿Por qué? Porque yo agregué un soluto. Entonces a eso le llamamos disminución de la presión de vapor o tonoscopía, ¿ok? Eso va a obedecer, ¿cierto? Va a basarse en la ley de Raoult, no de Raúl, ¿ya? Me acuerdo del gatito que se llamaba Raúl. Ya. Entonces, la ley de Raoult, ¿ya? Esta ley, ¿cierto?, ¿en qué consiste? Bueno, la presión de la solución, ¿ya? La presión de la solución va a ser igual a la fracción molar. ¿Eso dónde lo vi? Como que lo conozco. La pesadilla sigue, ¿ya? Ahora es personal, ¿ok? Les dije, en propiedades coligativas no se van a poder zafar, ¿cierto?, de las concentraciones químicas. De hecho, por eso es importante, ¿cierto?, que ustedes manejen las concentraciones químicas. ¿Para qué? Para poder desarrollar este tipo de ejercicio, ¿ya? En esta parte, generalmente los chicos se caen doblemente, ¿ya? No creo que sea su caso, pero en general, ¿cierto?, tienden a caer doblemente, porque uno generalmente como estudiante, ¿cierto?, dice, bueno, salvaré después con el otro contenido. Y bueno, la verdad es que en este caso no, pues porque vienen concentraciones químicas, generalmente vienen pruebas de concentración química y luego viene la prueba de propiedades coligativas donde hay concentraciones químicas. Entonces se caen, por ejemplo, en sacar la fracción molar, pero saben sacar, por ejemplo, todos los otros ejercicios y mueren igual, ¿ya? Entonces por eso les decía que en concentraciones químicas tenemos que dominarlas súper bien, ¿ya? Por otra parte, les comento que esto entra en la PSU, por lo menos la de transición está dentro del programa, por eso yo estoy viendo nuevamente con los chicos de tercero y cuarto medio, estoy viendo lo mismo que estoy viendo con ustedes, ¿ya? Porque en el plan común les preguntan, ¿cierto?, por propiedades coligativas, ¿ok? Eso. Entonces, esta ley de Raoult, ¿ya?, representa la presión de la solución igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente puro, ¿ya? O sea, la presión del solvente sin interactuar por la fracción molar del solvente por la presión, igual, ¿cierto? Perdón, igual a la presión de la solución, ¿ya? Vamos a desarrollar ejercicios y que no se ataquen, ya no se espanten. La vida es bella aún, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un dibujito de moléculas escapando y acá nosotros como agregamos soluto, ¿cierto? Son menos las moléculas que van a escapar de agua porque va a haber una interacción. Por eso se llama disminución de la presión de vapor, ¿ya? Disminución. Disminuye la presión de vapor. Y quiero que entiendan la disminución, o sea, que entiendan, ¿cierto?, el concepto de presión de vapor como la cantidad de moléculas que escapa de una solución, ¿ya? Hay soluciones, por ejemplo, la acetona o 2-propanona, no sé si la conocen, el quitasmalte, ¿ya?
comúnmente conocido como quitasmalte, la acetona, ¿cierto? O 2-propanona, o quitasmalte, ¿cierto? No, Ustedes si lo dejan abierto, si le ha ocurrido la desgracia de dejarlo abierto, ¿cierto? Van a ver que la cuestión así ya al otro día está por la mitad, ¿ya? Y no es magia negra, ¿ya? Eso tiene que ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una elevada presión de vapor. Se escapan muchas moléculas, ¿cierto? De manera muy rápida de la solución, ¿ok? Tiene una elevada presión de vapor, ¿ya? Fabián, ¿qué ibas a decir? ¿O me iba a molestar? Diga la verdad, Rosa. ¿Qué iba a decir? que se evaporaba. No, no iba a decir nada. Digamos que eleva su presión de vapor. Para utilizar la terminología, digo yo, ya que somos científicos. Ya. Ahí tenemos a Naruto comiendo ramen, ¿cierto? ¿Pero por qué? Eso es ¿Por lo qué que iba a sale decir, Naruto comiendo profe. ramen, Profe, ¿cierto? ¿Qué lógica hay detrás de esta profe, eso es clase? lo que iba a decir, que se evaporaba. Que se evaporaba. Ya. Fabián, concéntrate, concentration. Ya. Entonces, tenemos a Naruto comiendo ramen, ¿cierto? No es que la profe sea otaku, ¿cierto? Pero lo encontré bonita la imagen. No, si la profe es otaku. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Bueno, mucho que ver, ¿ya? Elevación del punto de ebullición, o ebulloscopía, ¿ya? Esta es la segunda propiedad coligativa, ¿ok? Es la segunda propiedad coligativa, y acá podemos ver, chiquillos, podemos ver, ¿cierto? Lo siguiente. ¿Alguien acá prepara fideos? ¿Alguien acá es cocinero? Yo, ¿No? profe. ¿Quién es yo? La Romina. Romina. ¿Te gusta cocinar? Sí, Ah, ya. Me imagino que has hecho fideos. obvio. Es como lo primero que uno aprende a hacer. Ya. Entonces, ¿cómo preparan los fideos, Romy? Dejo cociendo el agua, ¿Ya? le echo al aceite y luego dejo hervir los fideos por un tiempo. Ya. Súper. ¿Y por qué no le echas la sal al tiro? ¿Por qué no pones agua y le echas la sal? Porque después no va a quedar con el mismo sabor o se disminuye la sal y desaparece. Ya. Y la pregunta de la vida, si yo pongo agua, por ejemplo, agua solita a hervir, y pongo en otra olla, imaginemos la misma olla, y pongo agua con sal a hervir, ¿cuál se va a demorar más? ¿Cómo fue la pregunta? Imaginemos que yo tengo dos ollas, ambas con agua, pero a una agrego sal. ¿Cuál se va a demorar más? Yo creo que la con sal. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? ¿O de manera intuitiva no? Porque es de Tincation. No, no sé por qué. Ya, es de Tincation. Una manera intuitiva. Ya. Bien, pues, bien, Romy. ¿Ya? Si nosotros, ¿cierto? Pero eso tiene su razón de ser, ¿ya? No es por sobrevivencia, aunque me imagino que la Romy sobrevive, ¿ya? Pero tiene su razón de ser, ¿ok? Nosotros, ¿cierto? Como dice ahí, elevación del punto de ebullición. Nosotros estamos viendo, ¿cierto? Que sucede en la solución, que cambio ahí en la solución si yo agrego un soluto, ¿ya? Por lo tanto, como bien decía la Romy, ¿cierto? Si yo pongo agüita, ¿ya? A hervir, y luego, ¿cierto? Pongo en otro recipiente de las mismas dimensiones, ¿cierto? Al mismo momento, agua a hervir, pero con sal, ¿cierto? De manera intuitiva uno diría, sí, se va a demorar más el agua con sal, pero ¿eso por qué? ¿Ya? Nuevamente vemos acá, ¿cierto? Que tiene su razón de ser, ¿ya? Tiene su razón de ser. Por algo no ponemos a cocer cierto agua con sal, porque se demora mucho más. ¿Y por qué se demora más? Porque hay una interacción, ¿ok? Hay una interacción. Hay una interacción a nivel de moléculas. Por lo tanto, ¿cierto? Si vemos esta ecuación acá, ¿ya?
elevación del punto de ebullición, recuerden que tiene que ver con qué pasa si yo agrego el soluto a la solución. ¿Qué pasa si agrego un soluto? Bueno, tengo que aumentar, ¿cierto? Tengo que elevar el punto de ebullición. Recuerden que el agua, por ejemplo, en este caso el agua, ¿cierto? Que es lo más común. El agua hierve, ¿cierto? O pasa de agua líquida a gaseosa a los 100 grados Celsius, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Si yo le agrego sal, el agua, ¿cierto? Va a pasar de agua líquida a agua, ¿cierto? Gaseosa a 103 grados Celsius, por ejemplo, ¿ya? Va a requerir mucha mayor, ¿cierto? Adquirir mucha mayor temperatura, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Pasar de agua líquida a agua gaseosa, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cierto? Que repito esa palabra. Por lo tanto, vamos a tener temperatura de ebullición menos temperatura de ebullición. Acá, ¿cierto? Tenemos una diferencia, ¿ok? Tenemos la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y temperatura de ebullición del solvente puro, ¿ya? ¿Cuál va a ser mayor? ¿La de la ¿El solución o el solvente solvente puro? puro? ¿Ah? El El solvente solvente, puro. el solvente puro, ¿Esa va a ser mayor? o no, por la sal, Sí, ¿Con la sal o sin sal? con sal, sin Con sal vendría siendo el agua. Por lo tanto, sería la temperatura de ebullición de la solución. Ya recuerden que su solución está formada por el soluto más el solvente. Por lo tanto, ¿cierto? La temperatura de ebullición mayor va a ser la de la solución. ¿Ok? Menos la temperatura de ebullición del solvente puro, en este caso agua. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, 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 profe. profe. sí, profe, Igual a la constante. ¿Qué constante? La constante, ¿cierto? Bulloscópica. Como es una constante, ese valor se lo tienen que dar. ¿Ya? ¿Por qué? Por la molalidad. ¿Ya? Esa M minúscula representa la molalidad. ¿Ya? Chanfle. No pude, ¿cierto? No sé todavía cómo manejar la molalidad. Ahí vamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Ahí vamos a reforzar eso. ¿Ok? Entonces, esto, ¿cierto? Es elevación del punto de ebullición o bulloscopía. ¿Ok? La diferencia de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante bulloscópica por la molalidad. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia, ¿cierto? Es temperatura de ebullición de la solución, que es mayor, menos la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Ya? La temperatura de ebullición del agua con sal, menos, ¿cierto? El agua. A eso se refiere. ¿Ok? sí. Sí. Qué motivado, Fabián. Dios, No, no estoy desmotivado. ¿no? Qué bueno. Ya. Y con esto vamos a terminar, ¿ya? Vamos a terminar con una pregunta que dice lo siguiente. ¿Por qué echan sal a la carretera, chiquillos? ¿Por qué agregan sal a la carretera? No sé. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? ¿Por qué agregan sal Para a la carretera? para que el cemento no se congele. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Qué sucederá ahí? ¿Qué reacción sucederá que hace que el pavimento no se congele? Que la molécula de la sal con el agua interactúan y así se evapora el hielo. Se evapora el hielo. Ya. Entonces, lo voy a dejar de tarea. No, no en tarea. Lo voy a dejar para que lo mediten hasta la otra semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque baja el punto de congelación. Sí, pues, si eso lo dice el título, ¿ya? Exactamente, baja el punto de congelación,
¿Ya? Profe, Pero- ¿sabe por qué lo adiviné? Por el título. No, ¿Por qué? lo busqué a través de Google. Entonces, como lo busca a través de Ah, qué Google, tramposo. Déjele tarea, Tenías que profe, por listo. pensarlo. ¿Ah? Le no, tarea, no lo profe, por busqué. listo, por listo. Lo Está busqué bien. nomás, profe, no diga, lo busqué nomás, lo busqué, nada más. Pero No, tenías que pensarlo tú, po. Tramposo, profe, déjele tarea. qué tramposo si lo hago a través, por eso que tengo un celular a mi lado. Oh, más que evidencia, profe, déjele tarea. Ya. Ya, chiquillos.